El legado del boticario. ¿Dónde está su legado? No está en lo que dijo ni en lo que escribió. Tampoco está en los bienes materiales que dejó. Todo eso desapareció. ¿Dónde está entonces? ¿Es que acaso no dejó ninguno? Al fin y al cabo, no estaba obligado a dejarlo. Mucha gente muere y su legado es simplemente un grato recuerdo. Pero el asunto es que él sí quería dejar uno. Pero no un legado cualquiera. Él, aunque no parecía, era muy ambicioso. Quería dejar un legado que fuera una especie de panacea universal, capaz de sanar todos los males que aquejan a la humanidad. Esa era su ambición. Él era ambicioso, pero no ingenuo. Sabía que no se trataba de preparar un elixir mágico, una fórmula extraordinaria, sino de motivar cambios de conductas en la gente. Sabía de sobra, por experiencia propia, que las bendiciones no bajan del cielo sin que se haga algo para merecerlas, que nada es gratis, que todo logro implica un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio. A menudo decía: ayúdate, que Dios te ayudará. Ese era una especie de mantra que repetía a sus pacientes para que, además de tomarse el remedio, cambiaran sus hábitos de vida y no se volvieran a enfermar. También sabía que los cambios de conducta tenían que ser de fondo, no de forma, que había que atacar no las consecuencias, sino las causas de los problemas. Sabía que su legado no se podía quedar en las engañosas apariencias, sino enfocarse, dedicarse a la verdadera esencia de las cosas. Por último, él sabía que para motivar y mostrar lo esencial, él tenía que dar un ejemplo. Su legado no podía ser teórico, hubiese parecido utópico o imposible. Tenía que estar basado en un ejemplo de vida real, personal. Él tenía que demostrar que su legado no solo era posible, sino preferible. Así que se propuso llevar una vida que ejemplificara, que mostrara de alguna manera su legado. Por consiguiente, su vida es su legado. Sin más tardanza, veamos qué fue lo que legó a través de su ejemplo el legendario boticario de Huassipati. El simple hecho de proponerse llevar una vida ejemplar es ya un gran legado. Con esta actitud, él subraya la conocida, pero olvidada, responsabilidad social que todos, como adultos, tenemos de dar un buen ejemplo. Al fin y al cabo, la nueva generación repetirá lo que haga esta. Los niños imitan a los padres, no es a la inversa. Los mudos no hablan, no porque carezcan de lengua, sino porque no oyen, no tienen un modelo a imitar. Entonces, el ejemplo de querer ser un ejemplo es uno de los grandes legados del boticario, pero no es el único. Su comportamiento cotidiano es digno de un manual de urbanidad y buenas costumbres. Veamos muy por encima algunos de sus hábitos. Leía mucho, leía los clásicos de la literatura,
se sabía de memoria largas poesías. Su casa estaba llena de libros científicos y literarios. Contaba con el Tesoro de la Juventud, la mejor enciclopedia de la época. Esta era una especie de internet que contenía toda la información disponible. Escuchaba música clásica o instrumental, no decía groserías. Su voz era suave, pero firme. Caminaba erguido, andaba siempre bien vestido, con corbata o liqui-liqui. Trabajaba con bata blanca. No fumaba, ni tenía una horrible costumbre que había, muy difundida en esa época, de mascar tabaco, lo cual obligaba a escupir por todas partes. Tampoco bebía. Decía, borracho no es gente, con borracho no quiero fiesta. Consideraba sagrado el acto de comer. Rezaba y no permitía que nadie se sentara en la mesa sin camisa, descalzo o con sombrero. En esto era estricto. Consideraba a todo el mundo como su familia, sus amigos, más que amigos, eran sus hermanos. Fue fiel a su esposa en una época en que era socialmente tolerado, incluso por las esposas, que los hombres tuvieran queridas. Leía cuentos a sus hijos y nietos, los acompañaba a misa, no les pegó nunca, en una época en que el castigo físico era la norma, tanto en la familia como en las escuelas. No participaba en fiestas o parrandas, tampoco en juegos de azar, bingo, ni en juegos de cartas, muy de moda en esa época en que no había televisión. No gastaba tiempo en prosopopeyas ni francachelas. Este, grosso modo, es un legado de urbanidad y buenas costumbres. José Hilario Carvajal realmente, como se dice en criollo, le echó pichón a la vida. Estaba siempre ocupado, hacía de todo, quizás demasiado. Leía todas las noches lo que duraba una vela. Esta era su medida. La planta eléctrica del pueblo la apagaban temprano. Inventaba remedios, atendía a sus pacientes a cualquier hora del día o de la noche. Iba a visitarlos a su casa. Hacía diagnósticos integrales. Tomaba en cuenta los síntomas del paciente, como su situación familiar y económica. Y lo increíble es que se involucraba en la solución de los problemas de la gente. No tomó nunca vacaciones, trabajaba 24 horas al día, se molestaba cuando le daba ganas de ir al baño y tenía que suspender lo que estaba haciendo. La botica estaba siempre de turno. En caso de emergencia nocturna, la gente le tocaba la ventana. Cumplía con sus obligaciones de alcalde, cuales eran muchas. ¿Cómo hacía para hacer tantas cosas? Dormía muy poco durante la noche. Para compensar, hacía cortas siestas de 10 y 20 minutos durante el día, cuando podía. Su hiperactividad, el querer hacer de todo, más que una virtud, es quizás uno de sus defectos, pero indudablemente dejó un gran ejemplo de tesón y dedicación, entre muchos otros. Poder, pero no lo ejerció para beneficio personal. Él fue honesto cuando tuvo sobradas oportunidades para no serlo. En sus manos estaba literalmente la vida de la gente. No había médicos, estos venían esporádicamente. Ante una enfermedad, él era muchas veces la única alternativa y las enfermedades eran frecuentes. La salud era el gran problema de esa época. Él tenía el poder no solo de sanar, sino también de gobernar al pueblo. La presidencia del Consejo Municipal le daba muchas prerrogativas. Él pudo haber creado un clan político o un emporio comercial farmacéutico. Tuvo sobradas oportunidades de hacer ambas cosas. Pero sus preocupaciones no fueron las de hacer dinero o acumular poder. Él demostró la verdad todavía no comprendida por la mayoría de quienes ejercen
o pretenden ejercer el poder. Este es para servir, no para ser servido. ¿Qué pasaría en el mundo si los dirigentes imitaran su ejemplo de honestidad y servicio? Todos los ejemplos mencionados son grandes legados. Cualquiera de estos ejemplos, cualquiera de ellos, si se imitara, bastaría para tener un mundo mejor. Pero por muy importante que estos sean, ninguno de ellos iguala a su ejemplo de humildad. Este es su gran legado. Es sobre la humildad que basó su vida y quería que sus hijos la basaran. Les insistía en que fueran ante todo humildes. Esa insistencia resulta extraña, pues esa virtud ni antes ni ahora ha sido muy apreciada. Pero lo más extraño no es que les exija ante todo ser humildes, sino que lo sean al 100%. La coletilla del 100%, más que aclarar, hace confuso el concepto. Lo hace parecer exagerado, imposible de realizar, aunque también podría interpretarse como una exageración pedagógica para subrayar la importancia de la humildad. En todo caso, resulta extraño, para decirlo menos, exigir que esta subestimada virtud sea no solo prioritaria, sino absoluta. Su humildad al 100% necesitaba una explicación, pero él no la dio en vida, pero la dio con su vida. Al analizarla, encontramos allí todo un arsenal de explicaciones de su aparente exageración. Él sabía que su particular ejemplo de humildad al 100%, mucho más que los otros, solo sería comprendido a través de un ejemplo concreto. Y se propuso darlo. Ahora, antes de clarificar su concepto de humildad al 100%, veamos de dónde viene. Este, sin duda, tiene un origen religioso. José Hilario Carvajal era creyente. Para él, primero es Dios, pero no cualquier Dios, sino el de los capuchinos catalanes, quienes evangelizaron a Guayana. Esta orden religiosa, proveniente de los franciscanos, trata de emular, de imitar el ejemplo de Jesús. Se diferencia de las demás órdenes religiosas por la importancia que le da al servicio y a la humildad. El boticario ciertamente no inventa el concepto, sino que lo adopta de los capuchinos franciscanos y lo adapta a sus condiciones particulares. Pero la primera lección de humildad la recibe en realidad de su madre. Es ella quien no solo le inscribe la humildad en sus genes, sino que además le da un ejemplo concreto. Ejemplo que marcará toda su vida. Ella trabajó duro para criarlo, sin quejarse, sin rencores, y reconoció, pese al desprecio y la humillación recibida, la superioridad cultural del padre. Ella fue capaz de vencer el orgullo, los prejuicios raciales, sociales, y reconocer lo que era mejor para su hijo. Él la guardó siempre en su corazón. Un retrato de ella adornaba la sala de su casa y, como si fuera poca muestra de cariño, colocó otro en la tapa del baúl donde guardaba bajo llave sus cosas valiosas. Ella era lo primero que él veía cuando abría su baúl. Su humildad, entonces, tiene un origen no solo espiritual, sino maternal. Una vez clarificado su origen, veamos en qué consiste su ejemplo de humildad al 100%. Su gran legado.